Tome sus asientos, por favor. Estamos comenzando ya. Muy buen día, muy bienvenidos. Segundo Samuel, clase 7. Pero antes de entrar en eso hoy, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí usan o han usado un ChatGPT o algo así, una inteligencia artificial en tu trabajo, en la casa, para estudiar, para hacer cosas? No. Levanta la mano. Sí, yo pensé que serían varios. Grok, Gemini, Cloud, hay varios, hay mucho realmente hoy en día. Te pregunto porque hay algo que debe tener en cuenta referente a las inteligencias artificiales. La semana pasada, Joana estaba mirando un sermón de un pastor de Estados Unidos y él había hecho una pregunta a ChatGPT, una pregunta que yo encuentro fascinante. La pregunta era muy sencilla. ChatGPT, si tú fueras el diablo, ¿qué harías? ¿Quieren saber lo que contestó? No perdería el tiempo intentando quemadoras. No. Simplemente te convencería que no adorarás a Dios en absoluto. Primer punto. Después diría que la verdad es relativa. Tu verdad, mi verdad. Hasta que nadie sepa cuál es la verdad. Te susurraría, mientras seas feliz, todo está bien. Te mantendría ocupado, demasiado ocupado para orar, demasiado ocupado para ir a la iglesia, demasiado ocupado para pensar en preguntas eternas. Esto es ChatGPT. Llenaría tus manos con un teléfono para que nunca tuvieras tiempo para doblarlos en oración. Destruiría familias, provocaría la ausencia de los padres, amargura en los matrimonios y confusión en los niños. Si logro fracturar el hogar, puedo fracturar el futuro. Dividiría la iglesia con discusiones insignificantes, comparaciones, ofensas, la cultura de las celebridades. Si logro que los cristianos peleen entre sí, jamás pelearán contra mí. Te insensibilizaría, glorificaría el pecado en las películas, normalizaría en la música, que me reiría de él en la comedia y celebraría en la cultura, hasta que lo que antes te escandalizaba, ahora te entretiene. Atacaría tu identidad, te haría cuestionar quién eres, a dónde perteneces y si siquiera importas. Sucedería vergüenza tan fuerte que no podrías oír la voz del amor de Dios. Y no olvides que esta es una inteligencia artificial que está contestando. Y en todo eso ni siquiera intentaría demostrar mi existencia. Mi mayor logro es convencerte de que no existo. Porque si no crees que soy real, jamás me podrás resistir. Esto me dejó con escalofríos. Y realmente esto no es nuevo. Aquí ChatGPT está citando parte de un programa de radio del 1965, muchos años atrás, de un periodista que se llama Paul Harvey. Está citando casi palabra por palabra. Plagio en inteligencia artificial todos los días, no hay secreto. Va plagiando a cada rato. Pero es interesante que una inteligencia artificial haya elegido este texto y lo hizo suyo para explicar qué haría si él fuera el diablo. Entonces nosotros con Joana pensamos, bueno, a lo mejor fue algo de fake news o coincidencia o algo así que no es verdad. Entonces la Joana hizo una prueba. Preguntó a ChatGPT exactamente lo mismo en español y esta es la respuesta. Pregunta, ChatGPT, si tú fueras el diablo, ¿qué harías? Y la respuesta, lo más efectivo no sería algo obvio como el caos total, sería algo mucho más sutil. Haría que la gente dude de sí misma constantemente. Fomentaría distracciones permanentes para que nadie se concentre en lo importante. No merecería hábitos que dañen a largo plazo, pero que se sienten bien a corto plazo. Dividiría a las personas entre sí, exagerando diferencias. Haría que la gente siempre opaque lo importante y convencería a la gente de que no tiene control sobre su vida. Y eso fue la semana pasada, la Joana preguntó eso. Y ambas respuestas me dejó con, no sé, Grok, Cloud, Gemini, ChatGPT, hay varios más. Parece que conocen íntimamente al diablo.
Están muy conscientes de cómo piensa el diablo, cómo funciona el diablo, sus intenciones, métodos y tácticas. Y sin duda usarían todo esto en contra de nosotros si tuviera la oportunidad. El problema es que cada día brindamos esa oportunidad. Cada vez que tú consultas ChatGPT o cualquier Grok, Cloud, Gemini y todos los demás, está abriéndote a la posibilidad de algo engañoso, especialmente en cuanto a preguntas de religión y espiritualidad. Mucho cuidado. Incluso vimos un caso hace como un par de semanas, en un caso de Estados Unidos. Un chico se suicidó y los padres fue revisando su celular, la historia de ChatGPT, y encontró que ChatGPT había dicho, mátate. O sea, influencia tiene sobre nuestros niños y sobre nosotros también. Cuidado, eso quería levantar la atención. Ahora, toma esto como mejor te parezca. No estoy diciendo que tiene que dejar de usar ChatGPT, solamente que cuidado. Úsalo con mucho cuidado, no confíe plenamente en ella y sobre todo en cuanto a asuntos espirituales y religiosos. Mucho, mucho cuidado. Si alguna vez recibe consejos y datos espirituales de una inteligencia artificial, asegúrate de confirmarlo con personas reales, cristianos, y además con la Biblia. Si uno pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice tal cosa? Y ChatGPT responde, bien, no. Abre tu Biblia de tinta y papel y busca y ver si es verdad o no. ¿A dónde voy con esto? Hace varios años, en otra iglesia, yo hice un compromiso con la congregación diciendo que yo jamás usaría una inteligencia artificial para escribir un estudio bíblico, un clase, un sermón, un devocional, ningún otro material espiritual. Quiero repetir esa promesa aquí hoy por la misma razón que acabo de ver, porque el riesgo es demasiado grande. Quizás voy a recibir algo y no, por no revisarlo bien, voy a incluir algo que no corresponde a un mensaje. Eso quiero evitar a todo costo. Porque ChatGPT y sus amigos son totalmente capaces de emular a Satanás y estar muy en sintonía con él. ¿Por qué no confío en estos inteligencias artificiales? Te voy a hacer una pregunta. ¿Los computadores tienen alma? Obvio que no. ¿Murió Jesús en la cruz por una máquina? ¿Puede una app ir al cielo? ¿Acaso Dios sopló aliento de vida en un montón de cables? ¿Están los computadores creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Puede un circuito electrónico tener una relación personal con el Señor? No, 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 no y no, obviamente. Por ende, ningún programa o máquina puede entender estos conceptos como gracia, misericordia, salvación, perdón, santidad, pecado. No son capaces de entenderlo porque no pueden tener una relación personal con el Señor. Por lo tanto, mi compromiso con ustedes y con Dios es, yo no usaría nunca inteligencia artificial para generar ninguna parte de un estudio bíblico, clase, sermón, devocional, ni nada similar. Eso es mi compromiso con ustedes. Puede ser que voy a usar una foto generada por inteligencia artificial, puede ser que voy a usar para traducir en texto, sí, pero para generar algo, algún texto original, jamás. Todo lo que van a encontrar aquí en cuanto a texto, en esta presentación y creación de cristianos humanos, no de máquinas sin almas y sin relación con el Señor. Eso es mi compromiso. Ok, aquí tiene que ver ChatGPT, que sea diabólico con 2 Samuel. Y dice, nada, bueno, algo tiene que ver, vamos a ver. Primero, refrescar la memoria de la clase anterior. Han pasado 2 semanas, la semana pasada no hubo clase, entonces seguramente ya tiene oxidado el cerebro, lo que vimos antes. Lo que vimos era el efecto dominó que David inició cuando no fue a donde debía ir a la guerra y no quedó en Jerusalén, haciendo lo incorrecto, deambulando por el techo del palacio, mirando cosas que no debería mirar, y por razones incorrectas, porque está aburrido y por ser perezoso. Y terminó quebrantando 4 de los 10 mandamientos, y que comenzó así y terminó en pecado terrible. ¿Cuáles son los 4?
codiciaba a Betsabé, la esposa de otro hombre, cometió adulterio con ella, se la robó a su marido, mandó asesinar a su marido. 4 de los 10 mandamientos. El profeta Natán le dijo a David que había pecado, sí. Se arrepintió, sí, y Dios lo perdonó. Perdonó su vida, porque según la ley, el que comete adulterio, entonces Dios perdonó su vida, pero igual habría consecuencias por su pecado. Natán dijo a David, el Señor te perdona, pero va a tener consecuencias, incluyendo la espada jamás se apartará de tu familia y el desastre que mereces surge de tu propia familia. 2 partes de esa profecía. También vimos que solo Dios puede perdonar el pecado en sí. Tú puedes perdonar a alguien por haberte lastimado, sí, pero no puedes perdonar el pecado. Y parece que ese causó, no sé, algunos no estuvieron de acuerdo. Entonces quiero profundizar rápidamente en eso para ver si lo puede explicar mejor, que solo Dios puede perdonar el pecado. Piensa así, un auto pasa con rojo y te choca tu auto y te deja con daño. Tú puedes salir del auto y decir al tipo, ¿sabe qué? No importa, no es necesario pagarme el arreglo, está bien, te perdono, ando nomás. Está bien, tú perdonaste el choque, pero no puedes perdonar que el tipo pasó con rojo. Es infracción de la ley. Tú no tienes autoridad para perdonar eso. El daño sí, pero la infracción, el delito, no puedes perdonar. Y lo mismo con el pecado. Si alguien te causó daño, tú lo puedes perdonar, pero no puedes perdonar el pecado en sí. Esa es la diferencia. Solo Dios puede perdonar el pecado porque la ley es de Dios. Nosotros podemos perdonar los efectos, lo que hacen para nosotros, pero el pecado en sí no tenemos cómo perdonarlo. Entonces, sí logré explicarlo con esa analogía. También vimos que como consecuencia, una de las consecuencias del pecado de David, su hijo recién nacido morirá. Eso dijo el Señor. Va a morir tu hijo. Y así fue. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué sucede con un bebé o un niño cuando mueren joven? Vimos que la Biblia está muy clara en eso. Un niño que muere antes de alcanzar la edad para decidir entre el bien y el mal, se va directamente al cielo. Si quiere tener todos los detalles, ve la sesión de la semana, 2 semanas atrás. Ahí entramos en la escritura para entenderlo bien. Y al final de esa última clase, 3 cosas pasó juntos. Nació Salomón, Israel ganó una batalla decisiva contra los amonitas y Israel terminó con suficiente oro para cubrir todo el interior del futuro templo que Salomón va a construir en el futuro. Un regalo de Dios. Capítulo 13. Y en verdad, este capítulo es bastante difícil. ¿Cuánto leyeron este capítulo entre ayer y hoy? Bien. Entretenido, ¿no? Chistoso. No, para nada. Es complicado. Básicamente es repugnante de principio a fin. Los que no lo leyeron todavía, prepárate para un shock, porque esto es duro. 2 Samuel 13, 1 y 2. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Ya estamos empezando mal, con señales de incesto, pero a partir de aquí va de mal en peor. Nunca se mejora la cosa. Tamar significa palmera, significado de la palabra, o es símbolo de fertilidad y fortaleza. Absalón, Abshalom, la paz de su padre o padre de la paz, hay 2 formas de interpretarlo. Y Amnón, fiel, estable, digno de confianza, devoto. Y vamos a ver que ninguno de estos 3 cumple su nombre. Es exactamente al revés en los 3 casos. Es muy interesante a veces ver los nombres en la Biblia. Contexto, aquí Absalón y Tamar son hermanos de sangre, hijos del mismo padre, David, y de la misma madre, Macá, hija de Talmai, rey de Gesur. 2 Samuel 3:3 dice, lo vimos la semana pasada. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. ¿Qué es eso? Gesur
Había escuchado de que Sur antes, bueno, ahí está en el mapa, un poco más al nororiente del mar de Galilea. Hoy en día, si uno ve un mapa, se llama las alturas de Golán. Ahí estaba el Gesur o Geshur antiguo. Y aquí también había un pequeño cosa que se llama Macá, que es territorio de la mamá de Absalón. De ahí nace Absalón. En cambio, Amnón es hijo de otra esposa de David. También lo vimos la semana pasada. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita. Ok, ahora tenemos relación familiar. Para resumir, Amnón es medio hermano de Tamar y Absalón, que son hermanos de sangre entre sí. ¿Ok? ¿Está claro? Pero esto es importante para ver después. Amnón se enamoró de ella, de su media hermana, Tamar, y Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. sus intenciones son bastante obvias. No necesito explicarlo. Otras traducciones son más directas. La Reina Valeria, Biblia América, dice, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. No se necesita imaginación para entender qué cosa quería hacerle a la Tamar. Y también queda claro que esto no es amor. Dice, se enamoró de ella en la mayoría de las traducciones, pero esto no es amor. La palabra aquí en hebreo es ahab, que de hecho puede significar amor, tal como nosotros entendemos amor. Pero en este caso es significado B en el diccionario, apetito por objetos como comida, bebida, sueño, etc. Entonces se puede entender que esto no es amor. Amnón ve a Tamar no como una persona, no como su hermana, sino simplemente un objeto por el que tiene apetito o hambre y pretende saciar. Esa es su forma de ver. En otras palabras, deseo, anhelo, lujuria, codicia, pero no es amor. Este lujurio se convirtió en algo muy extremo para él porque no podía tramar cómo hacerle lo que quería con ella. Está pensando, ¿cómo puede llegar que ella viene para acá? Está tramando, pensando y nunca logró hacer un plan para lograr lo que quería hacer. Fue tan intensa este problema que se enfermó de angustia. Esta es la NBI. Otra traducción dice, se deprimió con angustia, se obsesionó con su angustia y fue atormentado con su angustia. O sea, esto fue cosa seria, cosa grave, una cosa ya que él dejó, tomó control de su vida, básicamente. Pero Amnón tiene un amigo que puede ayudarle con eso. Próximo versículo, 3 y 4. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba. ChatGPT. Te dije que hay relación aquí. Bueno, obviamente no es así, pero van a entender por qué digo eso. Básicamente, este amigo da consejo del tipo que daría solo el diablo o una inteligencia artificial maligno o una persona maligna. Su verdadero nombre es Jonadab. Nota que la Biblia dice que Jonadab es muy astuto. Y uno dice, oh, tipo es hábil, es inteligente, es sabio. Bueno, la palabra puede decir eso. En hebreo es hakam, que tiene varios significados. Generalmente es sabio o incluso hábil. Muchas veces tiene ese sentido. Pero aquí no. Se refiere al tercer significado en el diccionario, astuto, sagaz, artero, sutil. Otro tipo de astucia en forma negativa. La misma palabra es usada en Éxodo 7 para referirse a los magos del faraón. Eran astutos. ¿Se acuerdan de ellos? Que lograron convertir una estafa en culebras, serpientes. Astuto. Viene de otra palabra que significa engañar. Esa es la base de la palabra. Entonces se puede decir que Jonadab es un engañador artero. Eso sería más preciso para explicar cómo es. Por ende, es astuto en el sentido de intrigante, sagaz, furtivo, traicionero, solapado. Y vamos a ver su carácter en los próximos versículos. Y también es hijo de Semai, sobrino de David. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es el punto? Exacto.
primo de Amnón. ¿Recuerda la profecía sobre David después de su pecado con Betsabé y Urias? Que Natán vino y toda una profecía larga. Dios dice, yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia. Esa profecía está comenzando a cumplirse ahora. Este Chad Jonadab, por no poner otro nombre, es quien da el consejo que desencadena toda una serie de acontecimientos cada vez peores que resultan en varias tragedias. Y es de la familia de David, cumpliendo esta profecía. Así que Jonadab comienza con sus intrigas solapadas en el próximo versículo. Jonadab preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Y a primera vista uno dice, ok, típico un amigo que se ve mal a su amigo. Y pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? A primera vista. Pero ponte a analizar un poco mejor, míralo con atención. ¿Por qué este comentario raro de todo un príncipe? ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Está insinuando algo? ¿Hay algo especial en Amnón que merece esto? Bueno, sí, lo vimos recién, hace algunos minutos, en versículo 2, mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. Entonces, Amnón es primogénito, por ende, heredero al trono. Es todo un príncipe. Será el próximo rey tras la muerte de David. Tiene una posición especial, por eso es todo un príncipe. Pero igual aquí, la forma de esta pregunta es casi sarcástica. ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada vez peor? Está tratando de implicar que un príncipe no debería actuar así, triste y deprimido. ¿Cómo es que tú, todo un príncipe? Aquí está claro que Jonadab está manipulando a Amón. Solamente con una pregunta, no sabemos con qué tono preguntó, pero podemos imaginar. Y esa frase trae a la mente una frase similar que usó otro manipulador mucho tiempo antes, con que Dios les ha dicho que no comiera. ¿Cómo es que tú, con que Dios lo... Es una forma de manipulación. Y ahora este príncipe, Amnón, suelta la pepa con Jonadab. Disculpe lo modismo chileno, tengo un buen profesor que me enseña. Entonces, ahora pregunto, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, por qué no me cuentas lo que te pasa? Déjame ayudarte. La respuesta, Es que estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi medio hermano Absalón, respondió Amnón. confiesa Jonadab, pero fíjate en cómo se refiere a Tamar. La hermana de mi medio hermano Absalón no se atreve a decir mi hermana. Es la hermana de mi medio hermano. Solo la considera la hermana de Absalón, no lo considera su propia hermana. El poder de la lujuria es tan fuerte que distorsiona su percepción de la realidad. No quiere admitir que esta es mi hermana. Ahora que Jonadab tiene información que necesita, entra en modo full chat GPT. La versión pagada, no la versión gratis. 3.5. Jonadab sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Jonadab trama todo un plan para que Amnón pueda tener relaciones sexuales con su propia hermana y utilice al rey como parte de la estrategia. Este tipo es malvado, malvado, mandado. Ese es su plan. Acuéstate y dile al rey que venga y todo este plan con Tamar. Sabe manipular a todas estas personas porque es parte de la familia. Sobrino de David, primo de Amnón. Yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia. La profecía está cumpliendo. 13, 6 y 7.
Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo, por favor que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que diera este recado, ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Seguramente tenían sirvientes, docenas, es rey. Podría decirle a 20 sirvientes, anda a hacer todo el pan que este tipo quiere. Pero no, David ordena a Tamar que hiciera el pan. Y por ende, David se convierte en cómplice involuntario de lo que está a punto de suceder, que es parte del plan de Jonadab. Quería incluir al rey. Parece que David no sospechó nada a pesar de la petición rara. Imagínense si tiene 2 hijos y dice, oye, papá, dile a mi hermana que venga a preparar y que ella me sirve de tu propia mano. Es raro, pero David parece que no sospechó nada en este momento. Versículo 8 y 9. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas ahí mismo y las coció. Parece que ella tampoco sospecha nada en este momento. Está solamente siendo buena hermana, ayudando a su hermano enfermo, que no está enfermo, está fingiendo, y está obedeciendo las órdenes del rey. El rey dijo al mensajero, anda a la casa y dile que venga para acá. Entonces ella está cumpliendo lo que fue ordenado por el rey. 8 y 9. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos. No quiere ningún testigo de lo que está a punto de hacer, ni nadie que podría defender a Tamar. Todo fuera, solamente ella y yo. 10 y 11. Una vez que todos salieron, Amnón dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Un niño mimado. Está acostumbrado a esto. Él exige, ordena, requiere y generalmente consigue lo que quiere. La forma que él habla. Tráeme. Papá, dile que. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. Ahora Tamar hace todo lo posible para persuadir a Amnón que no la viole. Ella sabe lo que viene, está tratando de hacer todo lo posible para evitarlo. Primero, recuerde, hermano mío. Ahora no es la hermana de medio hermano. Hermano mío, no lo hagas. Después, esto no se hace en Israel, es tabú, prohibido el incesto totalmente. No cometas esta infamia. Esta infamia. Ella ruega y suplica que no le haga daño. Otras traducciones aquí dicen en la Nueva Biblia América, no cometes esta terrible ofensa. Reina Valera, no hagas tal vileza. La NTV, no hagas semejante perversidad. Esto es una palabra un poco más fuerte que infamia. Ella está rogando, no lo hagas. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? También le dijo a Salomón que él debía pensar en las consecuencias que tendría para ella. Sería rechazada por la sociedad en ese tiempo. Jamás podría volver a mostrar su rostro en público después de esto. ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Por último, ella dice que él debe pensar en sí mismo. Jamás sería aceptado como rey si la violaba. Y una vez más, palabra más fuerte aquí, depravado, sí, pero otras traducciones dicen malvado, perverso, insensato, vil y criminal. O sea, un rey que comete esto, no puede ser rey. Desesperada, intenta una última cosa. Pero ella exclamó, yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. O sea, ella hasta le ofrece ser su esposa.
Y a primera vista parece que ella está dando lo que él quiere, pero mediante el camino correcto, casándose con él. Parece que es así. Dice aquí, si el rey, no dice aquí, si nuestro papá dice que está ok. No, dice, si el rey aprueba, entonces podemos casarnos. Y él puede, en ese caso, hacerle la cosa que tanto desea, por la vía legal. Sin embargo, no es tan así. A primera vista se ve así, pero no es así. Tamar es inteligente. Seguramente ella sabe que David conoce la ley y por lo tanto David conoce Levítico 18:9. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. Prohibido. Y también ella va a saber que David conoce en Levítico 20:17. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad. Puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. David lo sabe. Vimos hace 4 sesiones atrás que los reyes tenían que obligadamente copiar a mano toda la ley y leerlo todos los días. Entonces David lo tiene claro y ella probablemente también lo tiene claro. Por eso hace ese comentario. Dile al rey y pregunta si podemos casarnos. David jamás permitiría casarse. Pero es probable que Tamar espere que Amnón no conozca la ley. Este tipo perezoso, mimado, que no hace nada. Y sí les permitiría casarse. Esa es su última esperanza. Si de verdad la quiere, se tendrá y llamará a David. Eso es lo que está pensando. Si digo esto, 14:16. Pero Amnón no hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Esto no tiene nombre. Pura maldad. Y tengo que decir que para mí preparar esta clase ha sido una de las más difíciles de esta serie por toda esta razón aquí. Es muy difícil preparar eso, es muy difícil enseñar eso. Y la Joana sabe que esta semana ha sido complicado. Inmediatamente después de violarlo, 14:16, Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo, levántate y vete. aquí está la prueba definitiva de que su amor por ella nunca fue amor. Solo lujuria. Nada que ver que su reacción al amor es esto. Vete de aquí. Porque el amor verdadero es muy diferente. 1 Corintios 13:4-8. Quizás conoce este versículo. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y aquí el amor de Amnón es exactamente lo opuesto. Cada uno de estos puntos, envidioso, presumido, orgulloso, comporta con rudeza, es egoísta, se enoja fácilmente, guarda rencor. Todo exactamente al revés. Se deleita en la maldad y no regocija con la verdad. No disculpa, no lo cree, no espera, no soporta y se extingue. O sea, es exactamente el opuesto en todos los puntos aquí, sin excepción. Punto aparte aquí, esto realmente no tiene que ver con 2 Samuel, pero esta escritura de 1 Corintios referente al amor, bien conocido, hay un problema con esto. A menudo lo sacamos completamente fuera de su contexto y quería mencionar cuál es el contexto aquí. Realmente tiene que ver con los dones espirituales. Los capítulos 12, 13 y 14, 1 Corintios,
son una explicación muy detallada, muy profundo de varios dones espirituales. Y el punto clave del capítulo 13, o sea, 12, 13, 14, el capítulo al medio, es que estos dones deben ser usados con amor. Ese es el punto de este capítulo 13, en medio de los dones espirituales. Usar los dones sin este tipo de amor es completamente inútil. Ese es el punto que Pablo quiere hacer aquí en 1 Corintios. O tarea, lea 1 Corintios 12 al 14 completo, todo junto en una sola vez, para entender el contexto verdadero de este famoso texto del amor. Nosotros los cristianos tenemos el mal hábito de citar un texto por aquí, otro por allá, fuera de contexto. Es necesario siempre tener el contexto y este es el contexto de este pasaje de amor. Toma el tiempo, será como 10 minutos para leerlo, capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Ahora, eso no quiere decir que este texto no aplica al amor en general. Obviamente que sí, por supuesto aplica al amor en general y por ende es evidente que Amnón nunca amó a Tamar en absoluto. Su amor nada que ver con eso. Era lujuria. Volvemos al texto acá. Dijo, levántate y vete. No me eches de aquí, respondió ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. ¿Cómo que aún más terrible? ¿Por qué? Porque al igual que su padre, ella conoce la ley. Ella conoce lo que dice en Deuteronomio 22, 28 y 29. Si un hombre encuentra una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Oh, entonces ahora debe casarse con ella. Está obligado por la ley. Y además no puede echarla nunca. No puede divorciarse, no puede repudiarla, como dice el Antiguo Testamento. O sea, si en este momento él lo echa, está rompiendo más leyes, haciendo aún peor el castigo, infringiendo otra ley adicional. El castigo por desobedecer estas leyes también está en la misma ley. Deuteronomio 28, de 58 a 68, un pasaje muy largo, muy triste. No vamos a leerlo todo ahora, pero aquí una pequeña parte del castigo que espera Amnón. Capítulo 28, 58 y 66. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. 66. Tendrás la vía pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Es el castigo que dice la ley para infringir todas las leyes en Deuteronomio, básicamente. Si Amnón le ha hecho ahora, ese es el castigo que exige la ley de Moisés. Y yo digo, bien, me parece justo y razonable lo que dice la ley para este hombre malvado. Sigamos, 17 al 19. Pero él no hizo caso, sino que llamó a su criado y ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Wow. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Esta mujer. Ahí sí se refiere ahora. El odio ahora es palpable, ya ni siquiera puede referirse como la hermana de medio hermano, solamente esta mujer, échala. Ahora simplemente es esta mujer. 17, 19. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y con las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. Siento tanto pena por ella. Su reacción, rasgarse la ropa, echarse ceniza en la cabeza y andar con gritos y llantos en la calle en público, está diciendo públicamente que ha sido víctima de un delito. Y todo el mundo la vio.
saliendo de la casa de Amnón y por la calle anda así. Pero también es una señal de duelo, eso de echar ceniza en la cabeza y rascar la ropa. Y luto, algo ha muerto en ella y nunca podrá recuperar. Su inocencia ha muerto. Ella sabe que su vida ha terminado, ahora es como si estuviera muerta. En Israel, en ese momento, una mujer en esa condición no vale nada. 13:20. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Esto es curioso. En el mismo instante que la ve, Absalón se da cuenta de lo que ha pasado. Y no solamente lo que ha pasado, sino también quién lo hizo. Ve a Tamar en esa condición y dice, tu hermano Amnón, él te hizo esto. O sea, parece que Amnón tenía fama. Y Absalón sabe que no puede hacer nada al respecto todavía. Todavía. Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó en casa de su hermano Absalón desconsolada. El único que reacciona bien aquí es Absalón, su hermano de sangre. Recibe, dice, espérate, no haga nada aún. Y él en el mientras está planificando cosas. 21-22. Ahora llegamos a la parte que quizás es la más trágica de todas. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Enojadísimo David. ¿Y qué hace? Nada. Absolutamente nada. Y eso uno no entiende cómo puede David enterarse de eso y no hacer nada. Como rey es su obligación velar que se haga justicia, pero no hace nada. Tiene que hacerlo como rey, pero es su hijo. Es una mancha negra en el carácter de David. Otro más. Hemos visto a partir de este momento, cuando está andando en el techo del palacio mirando cosas indebidas, cae su vida moral, su vida espiritual. Como rey sigue siendo buen rey, pero personalmente no. Tiene problemas graves y va cada vez peor. Hay varias teorías sobre por qué David no actúa. Uno dice Amnón era su hijo favorito, por eso no lo toca. Otro que está protegiendo el heredero del trono. Otra teoría que él está abrumado por la culpa de su propio pecado sexual con Betsabé. Hay varias teorías. Realmente la razón aquí no importa tanto. Lo importante es el hecho. Su hija fue violada y David no hizo nada. Y eso, para mí, es muy difícil de entender. ¿Cómo puede un padre enterarse de que su hija había sido violada recién, sabiendo quién es el culpable y no hacer absolutamente nada? No me cabe en la cabeza. Al menos Absalón la coge en su casa, intenta consolarla y repudia a su hermano y comienza a planificar en secreto. El versículo próximo. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Es el único que está actuando aquí hasta el momento correcto. Después, no tanto. 23-24. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hasor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Por esquilar ovejas en ese momento, una cosa anual, momento de celebración. Aquí viene la plata porque vamos a tener lana para vender. Y Absalón pretende poner en marcha su plan. 2 años está pensando en cómo vengarse por la violación de Tamar. Además, se presentó ante el rey y dijo: Este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego a su majestad venir con su corte. Quiere hacer una fiesta para toda la familia, invitando a todos, incluyendo a Amnón. Sigamos, 25-27. No, hijo mío, respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: Ya que usted no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón?
¿Y para qué va a ir contigo? Preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. A David parece que está mucho más preocupado que su primogénito va a una fiesta de esquilar que su hijo fue violado. 28-29. Este, por su parte, había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le alegre el corazón por el vino, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón había ordenado. Lo mataron. Absalón mató a su hermano. ¿Recuerda la profecía después de que David cometiera adulterio con Betsabé y matara a Urias? ¿Cuál era? La espada jamás se apartará de tu familia. Cumplido profecía, otra vez más. Además, recuerde que David pronunció una sentencia, 4-1, había muerto una persona, Urias, por lo tanto tiene que morir 4 personas, dijo David sin pensarlo bien. Por ende, 4 personas de su familia inmediatamente morirán como consecuencia de su pecado. Murió su hijo recién nacido y ahora muere Amnón, el segundo de los 4. Faltan 2 más. Pero aquí hay otra extraña coincidencia. Así como David cometió adulterio, emborrachó a Urias y luego lo asesinó, así también Amnón comete incesto, es emborrachado y luego asesinado. Paralelos, curiosos. 29b al 31. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula y salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y, rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se tiró al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Con eso David obviamente quedó destrozado, devastado. Perdió toda su familia y también todo Israel. Y perdió la promesa de Dios. Según su punto de vista, la profecía de un reino eterno con uno de sus descendientes en el trono para siempre ya no puede cumplirse. No tiene más descendientes, no hay más hijos. 32-33. Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. No piense, mi señor, que todos los príncipes han sido asesinados, solo Amnón. ¿Qué? ¿Solo lo dice así, de esta forma tan casual? Ah, no se preocupe, rey, solamente Amnón muere. ¿No le importa a Jonadab que su primo y mejor amigo haya muerto? Y ningún reconocimiento que todo esto, él tiene la culpa por haber dicho a Amnón la forma de violar a su hermana. No reconoce nada de su responsabilidad aquí. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. ¿Qué? ¿Otra vez? Él sabía. Admite aquí que él sabía hace 2 años que Absalón planeaba matar a Amnón y no hizo nada. No dijo a David, oye, Absalón tiene planes. No dijo a nadie en el palacio. No advirtió ni siquiera a su mejor amigo, oye, ojo, tu hermano quiere matarte. Ni al rey ni a nadie más. Casi parece que quería que esto sucediera. Mi señor el rey no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. Parece que Jonadab solo le interesa ganarse el favor del rey ahora. Sabe que no puede ganar más el favor del próximo rey porque el próximo rey está muerto. Entonces ahora está tratando de insertarse aquí en la corte del rey. Manipulador, sin escrúpulos, engañador, artero, astuto, en el sentido malo. En la Biblia hay muchos personajes viles, repugnantes y malvados, pero Jonadab figura entre los peores. Él fue el causante de todo esto y ni siquiera le importa. 34. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: veo venir gente por el camino de Joronayín, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. ¿A dónde se fue? Vamos a verlo muy pronto, pero mantén esto
en tu mente. Está huyendo Absalón. 35-36. Jonadab comentó al rey: Aquí llegan los hijos del rey, tal como yo le había dicho. Te lo dije, te lo dije. Es infantil este tipo. Está tratando de insertarse en las buenas del rey. Se esfuerza tanto por ser relevante. Pero en realidad esta es la última vez que oímos hablar de él. En toda la Biblia no hay más mención de Jonadab. Aquí nomás llega. La Biblia no dice qué pasó. A mí me gusta personalmente pensar que Dios lo castigó de la forma que mereció. Ahora, especulación mía porque la Biblia no dice nada, pero ahí desapareció. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey. Todos ellos lloraban a voz en cuello. También el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. A Jonadab no importa en absoluto que su mejor amigo estuviera muerto, pero a todos los demás sí le importa. El heredero al trono está muerto, el primogénito del rey. O sea, los demás sí importa. Jonadab, solamente Amnón ha muerto, pero los demás están ok. 37. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. ¿Se acuerdan que dije recién que había huido? ¿A dónde se fue? Gesur. ¿Se acuerdan de Gesur? Lo vimos recién, al principio, hoy. Ahí está el mapa. Esta zona al norte de Mar de Galilea. Se fue donde Talmai, rey de Gesur. También habíamos escuchado de él, creo, en Samuel 3, 2 y 3. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. O sea, corrió donde mamá y quedó en la casa de su abuelo, en otro país. Ahí se fue Absalón, para protección, obviamente. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón se quedó en Gesur 3 años. Y cuando el rey David se consoló por la muerte de Amnón, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. ¿Y qué sucedió a Tamar al final? Quizás estar pensando en eso. No sabemos. La Biblia no vuelve a mencionarla. La última mención, sabemos que ella es hospedando en la casa de Absalón y era una mujer abatida, destruida y desolada. No sabemos nada más. Ahora, Absalón está en la casa de mamá, pero tiene señores, tiene hijos, tiene sirvientes, están cuidando de ella, pero no sabemos más de ella. Ella es la víctima más profundo, más terrible de toda esta situación. Todo el capítulo es trágico, deprimente, una cosa triste y desgarradora, uno tras otra, de principio a fin. Comienza con un hombre retorcido que quería tener sexo con su propia hermana y termina con la hermana destrozada, el hombre muerto, su hermano exilio, David anhelando ver a su hijo, todos los demás de luto y confundidos por el actuar de David. Terrible. Este capítulo, como digo, no fue fácil prepararlo. Si David hubiera disciplinado a Amnón en el momento, de alguna manera, probablemente Absalón no lo había matado. Disciplina para los hijos es importante, aunque duele. Israel estaría en una mejor situación ahora. Y hay otra cosa extraña en este capítulo. No hay mención de Dios. En ningún momento. Este capítulo no habla de Dios, tampoco habla de oración, ni el arca, ni el tabernáculo, ni sacerdotes, ni nada religioso, nada espiritual. Es pura historia de pecado tras pecado tras pecado que va de mal en peor. O sea, queda claro que Dios no está en este capítulo. ¿Hay algo que nosotros podemos aprender de esta terrible serie de tragedias? Sí. Quizá la lección más importante aquí para nosotros, la profecía de Dios siempre se cumple. Esa profecía triste que había dicho referente a David está cumplida ahora. Pero eso nos lleva a una pregunta bastante grave. ¿Acaso Dios causó todas estas cosas que profetizó? ¿Dios hizo que Amnón violara a Tamar? ¿Dios hizo que Absalón matara a Amnón? ¿Dios hizo que Jonadab fuera un manipulador, intrigante, traicionero y malvado? ¿Y Dios hizo que David no hiciera nada referente a Tamar?
De ser así, significa que Dios hace que las personas pecan y luego las castiga por pecar. No sé si ve el gran problema aquí, si es verdad que Dios causa todas estas cosas. ¿Es así? Ingrid tiene razón. No, no es así. Dios no obliga a las personas a pecar, pecan por sí mismas. No necesitamos ayuda en eso, logramos pecar muy bien. Cuando pecamos, la responsabilidad recae totalmente sobre cada individuo, no en otros, ni menos en Dios. No sé si viste desde el principio en el jardín de Edén, cuando Dios viene a Adán y dice, ¿qué hiciste? Ah, esa mujer que tú me diste, echa la culpa a otros. No dije, sí, Señor, he pecado. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Punto final. La Biblia dice claramente, cada uno es responsabilidad de su propio pecado. Cuando Dios profetiza algo, simplemente nos dice lo que va a ocurrir, no lo provoca, nosotros mismos lo provocamos. Él sabe qué sucederá, es omnisciente, eso quiere decir la palabra, Él sabe todo, no está limitado por el tiempo, Él ve todo el tiempo a la vez, pasado, presente y futuro. Dios simplemente dijo a David lo que iba a suceder. Dios había visto de antemano, pero Él no es la causa de los eventos. Cada persona es responsable de su propia acción y Dios no los obligó a hacerlas, solo permitió que sucediera. Dijimos que Dios es soberano, sí, Dios puede prevenir esto, pero lo dejó pasar. Amnón hizo lo que hizo por su cuenta, Absalón también, y Jonadab, y del mismo modo David no hizo lo que debía haber hecho, y eso también recae sobre él. Cada uno responsabilidad. ¿Y dónde dice que Dios no está sujeto al tiempo? Isaías 46, 9 al 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. O sea, Dios está en todo el tiempo. Él sabe y Él anuncia en el momento que Él quiere decirlo. ¿Dónde dice que Él sabe lo que vamos a hacer en el futuro? Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi embrión y tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. Dios sabe, conoce toda nuestra vida. Ahora hay que tener cuidado aquí. Algunos se confunden pensando que esto quiere decir que Dios empieza a escribir. Y esto es lo que este tipo va a hacer. Y escribe y decide y está decretando lo que va a suceder en la vida de cada uno y lo anota en un libro, pero no es así. Si eso fuera cierto, entonces no tendríamos libre albedrío. ¿Cómo funciona entonces? Eso no es lo que dice este. Léalo con atención. Lo que realmente dice es que Dios vio toda nuestra vida antes que naciéramos. Está mirando el futuro. Sabe lo que vamos a hacer, pero Él no es la causa. Él ve el futuro. Nos observa mientras vivimos nuestra vida de principio a fin y anota lo que vio en un libro. Él no nos obliga a vivir nuestra vida de una manera determinada. Nosotros elegimos libremente. Él simplemente observa y anota en un libro. ¿Y qué pasa con este libro? Al final de los tiempos seremos juzgados por lo que está en este libro. Tarea, lea Apocalipsis 20:12. Otra lección que podemos rescatar muy rápidamente: ten cuidado con los amigos que eliges. No elige un amigo con Adab. Traicionero, ni siquiera importa cuando mueres. Ten cuidado a quienes escuchas en sus consejos. Hemos visto 2 veces ya los que escucharon cuando David mandó los mensajeros a los amonitas y dijeron, no, corta la barba, corta la ropa. Aquí también, consejos malos. Y por último, ten cuidado con ChatGPT y sus amigos. Especialmente referente a consejos espirituales, eso es lo más importante. Y otra cosa, finalmente, Continuará. la próxima semana van a tener la bendición de Carlos. Él va a estar enseñando 2 clases. Yo voy a estar aquí igual, Nelson igual, pero tenemos profesor nuevo que está incorporando